Sí, ahí ya tengo permiso. Quería como saludarlos a todos. Antes que nada, darles muchísimas gracias por conectarse. Está haciendo frío, está lloviendo, entonces mil gracias por sacar. Y bueno, semana 8, ¿no? Además, todo el mundo corriendo, sacando entregas. Entonces, gracias por dedicarle este ratico a aprender algo nuevo y espero que si tienen alguna duda o alguna inquietud, algún comentario, en verdad súper bienvenido. Creo que en este momento viene al pelo por lo que dice Rubén, que estamos como preparando esto para presentarlo. Entonces, si ven algo, una oportunidad de mejora o algo en términos como de la claridad de la comunicación, algo que no les quede claro, eh, pues súper abierto. Entonces, bueno, lo que les vengo a presentar es básicamente el uso de modelos de lenguaje para poder identificar pues, conceptos claves o centrales en recursos educativos. Entonces, les explico antes cómo entrar al detalle el problema que queremos resolver. El problema que queremos resolver es, imagínense que yo tengo un documento del cual no conozco nada y quiero saber de qué conceptos a un nivel de alto nivel, como por ejemplo si yo tengo una lectura de Dalgo, quiero saber qué conceptos están en esa lectura. Entonces me hablan de Dijkstra, me hablan de Bellman-Ford y en general me están hablando como de algoritmos de grafos, ¿sí? Y quiero saber no solo qué conceptos están ahí, porque eso es un problema que ya se ha estudiado, sino también es un problema de, quiero saber la jerarquía de qué tan importante o qué tan la ponderación de qué tan importante es ese concepto dentro de esa lectura. Entonces, sí, tangencialmente mencionan Bellman Ford y la lectura es principalmente de Dijkstra, pues yo quiero que eso quede representado de alguna forma objetivamente en el algoritmo que yo estoy implementando. Esa segunda parte es muy importante y quiero como que la tengamos ahí presente. Bueno, entonces como un poquito de contexto rápido de, de esto es, ¿por qué esto es relevante en este contexto? Primero que todo es porque hemos visto una explosión enorme y esto no es nuevo, quizás esto viene desde que se creó las plataformas de MOOCs grandes como edX, Coursera, MIT OpenCourseWare, pues MIT lo viene haciendo desde hace décadas ya, pero con la apertura de los MOOCs eh, también se dio un montón de heterogeneidad entre las personas que estaban inscribiéndose en estos cursos. Y lo que pasa es que no a todos los, digamos, los estudiantes los podemos tratar de la misma manera. Entonces, pues yo puedo, digamos, crear un curso sobre programación, sobre algoritmos y subirlo, como el que tienes, digamos, el que tiene la Universidad de los Andes, por ejemplo, con Python, de IP. Pero ¿qué pasa si quiero reforzarle un tema de ciclos a un niño? O bueno, un niño, un joven que está tratando de aprender Python. ¿Qué lectura, por ejemplo, le recomendaría a ese joven que está tratando de aprender? ¿Cómo hago para hacerlo mejor? Y bueno, también esto es algo que, y siento que va mucho desde la pandemia, em, ha venido incrementándose radicalmente la tasa de crecimiento del mercado de cursos en línea. El crecimiento promedio proyectado, digamos, ponderado es del 34% desde el 2000. Vamos a tener mucha más educación online y mucha más educación que necesita personalización y tal vez remediación y recomendación personalizada va a ser muy importante. Razón por la cual esto es muy importante para las personas que aprenden. ¿Por qué? Ya lo mencionaba antes. Primero, porque podemos recomendarles mejores recursos. Si yo quiero aprender un tema, quiero encontrar los recursos que más efectivamente me van a enseñar ese tema. También para los profesores es muchísimo más fácil saber qué lecturas recomendar, ¿cierto? Porque si yo soy un profesor y quiero armar un curso sobre, no sé, de nuevo me voy a volver a lo de los algoritmos. Si quiero armar un curso sobre estructuras de datos y algoritmos, necesito saber qué libros escoger y tal vez cómo ponderar algunos temas por encima de otros. Y no necesariamente, pues, como que los libros canónicos cumplen con eso. Puede que haya recursos que son específicos a ciertos temas que me sirven más para enfatizar unos temas sobre otros. Y esto pues está ligado obviamente a que si yo ya tengo un corpus de información de documentos organizados según criterios de importancia de un concepto u otro, pues es mucho más fácil para mí después recuperarlos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Y aquí me devuelvo al principio. Es, yo tengo un documento y ese documento habla sobre varios conceptos, temas. Lo que yo quiero es poder estructurar los temas que están presentes en ese, digamos, documento y los quiero rankear. Quiero poder tener un ranking de la importancia que tiene cada concepto dentro del documento. Entonces, aquí nosotros lo que propusimos es
utilizar modelos de lenguaje para construir una cosa que se llama un grafo de conocimiento, que tal vez los que vieron clase con Rubén de web semántica ya están familiarizados con esto, quizá mucho más de lo que yo estoy. Un grafo de conocimiento es simplemente un grafo como cualquier otro en el que hay nodos y hay arcos. Los nodos son conceptos y los arcos son las relaciones semánticas que hay entre esos conceptos. Entonces aquí les pongo un ejemplo. Entonces digamos que yo, Daniel, Reales y la Universidad de los Andes somos dos nodos dentro de un grafo de conocimiento y estamos conectados por un arco que es estudiante. Entonces semánticamente yo estoy representando una relación ahí. Entonces lo que hacemos es coger un modelo de lenguaje para pasarle el texto y exploramos distintas formas de construir ese grafo de conocimiento. Entonces, el grafo de conocimiento lo que va a hacer es servirnos como la base semántica para después hacer la exploración del ranqueo. Y el ranqueo, se lo pueden estar intuyendo, es aplicarle un algoritmo de ponderación de los nodos, de relevancia de los nodos. Esto puede ser, digamos, cualquier tipo de algoritmo de ponderación, como PageRank, como Between Centrality, como, bueno, digamos, hay una serie de algoritmos que uno puede aplicar para cumplir con estos fines. Eh, pero entonces veamos cómo, qué metodologías se exploraron en como en esta investigación para lograr ese objetivo último de rankear los conceptos. Entonces, yo tengo un texto. En este caso, por ejemplo, aquí yo pongo un ejemplo de John McCarthy. John McCarthy es, pues, creo que ganó el premio Turing y fue un profesor muy importante, creo que en Stanford, y como unas contribuciones muy importantes a la inteligencia artificial. Entonces, lo que yo hago es pasarle este texto, lo divido, es un texto extremadamente largo, lo divido en oraciones, en chunks de oraciones, y después se las paso al modelo de lenguaje. Y este modelo de lenguaje, llámese GPT-4o, llámese Claude, llámese, no sé, Gemini, por ejemplo. Y lo que le pido es que me extraiga las triplas, que son esas, digamos, nodos y arcos, diciéndole, oiga, no, yo necesito que los nodos sean los conceptos y necesito que los arcos sean las relaciones semánticas que usted identificó de esos nodos. Y ármeme, por favor, una lista de todo eso. Después pasamos por un servicio de desambiguación. La desambiguación es básicamente como que cuando uno dice, em, no sé, Python, pues Python puede ser una serpiente, pero también puede ser el lenguaje de programación, ¿cierto? Entonces yo necesito saber en el contexto en el que estoy utilizando digamos, esa palabra a qué me estoy refiriendo. Y hay unos servicios y unas APIs que me permiten hacer esa desambiguación. Y entonces la que utilizamos acá se llama DBpedia. Y lo que hacemos entonces es como estandarizar los nodos para que sepamos que cuando yo estoy hablando en el contexto de ciencias de la computación de Python, estoy hablando desde Python, el lenguaje de programación. Una cosa que importante para notar es que este paso introduce potenciales errores porque los sistemas de desambiguación no son perfectos. Em, pero bueno, digamos que es algo que si uno después se detiene a corregir manualmente como la desambiguación, realmente es un sistema que no escala, entonces es como un trade-off entre la precisión de los conceptos después de la desambiguación versus la escalabilidad de la solución en la que ponderamos la segunda. Y bueno, entonces como ya tengo estas triplas, lo que tengo son como nodos relacionados por arquitos, que son relaciones conceptuales, y entonces lo que armo es el grafo de conocimiento. Y esto es lo que, como el método más sencillo, pedirle al modelo de lenguaje que extraiga los conceptos él mismo y que extraiga las relaciones él mismo. Y pues nos resulta en el grafo de conocimiento que después cogemos y le aplicamos una medida de centralidad a los nodos y eso nos da un ranking de la importancia de los nodos. Listo. Entonces, por ejemplo, John McCarthy en este caso puede ser el nodo más importante porque está conectado a varios otros nodos o hace parte de los paths más importantes de los nodos. Depende del algoritmo de centralidad que escojamos. Esto va a depender de eso. La centralidad de los nodos pues depende del algoritmo, pero, pero pues eso es un tema de experimentación. Ese es el primer método. Y le llamamos como el zero shot método. Este segundo método que tratamos es construir el grafo de conocimiento, pero anotando los conceptos previamente a pasárselo al modelo. Entonces, le estamos diciendo al modelo, venga, usted no haga tanto, no haga tanto porque ahorita le estábamos dando dos cosas. Le estábamos pidiendo, oiga, venga, sáqueme los conceptos, pero además sáqueme las relaciones y todo eso al tiempo. Entonces dijimos, no, espere, hagamos algo. Démosle una ayudita, utilicemos estos servicios de anotación de entidades, ¿sí? Esto es lo que se llama en NLP, digamos, reconocimiento de entidades mencionadas, por ejemplo.
dentro de un texto. Entonces decimos, bueno, vamos a extraer previamente, antes de pasárselo al modelo de lenguaje, cuáles son las entidades que se están mencionando en el texto. Y lo que le voy a pedir al modelo es que se concentre únicamente a la luz de la lección o el documento que yo le estoy pasando, que extraiga las relaciones entre las entidades que se mencionan en ese documento y las relaciones y pues por supuesto que me vote como las triplas. Entonces supongamos, volviendo al caso de John McCarthy y la entrada de Wikipedia. Yo tengo el texto, que es John McCarthy, fue un duro en Computer Science. Paso ese texto por un servicio de anotación de entidades. Luego entonces yo saco un conjunto de entidades, entonces John McCarthy, Computer Science, Stanford, etcétera, y le paso el texto original. Esos dos insumos, que son las entidades anotadas y el texto original, son lo que el modelo de lenguaje va a usar para tratar de concentrarse exclusivamente en cuáles son las relaciones entre esos. Y después saca las triplas. Entonces dice, pues John McCarthy fue un computer scientist. John McCarthy trabajó en Stanford. Y después con eso es que armo el grafo de conocimiento. Entonces ahí lo que estamos haciendo es quitarle un poco de complejidad al proceso que tiene que hacer el modelo de lenguaje. Listo. Y el tercer método es basado en una observación que pues ya estaba documentada en la literatura, y es que yo puedo anotar conceptos, pero lo que pasa es que eh, puede que haya conceptos subyacentes que sean relevantes a los conceptos que están dentro de la lectura que no estén explícitos, ¿sí? Entonces, concretándolo digamos, en el ejemplo, digamos que John McCarthy está directamente, aparece directamente el concepto John McCarthy, el vértice John McCarthy, y aparece también inteligencia artificial. Y yo puedo directamente desde el texto extraerlos. Pero hay otro, digamos, otro concepto muy importante ahí que es Lisp, el lenguaje de programación, que no está explícitamente mencionado, pero que es relevante para el contexto. Entonces, lo que yo hago es pedirle al LLM que me genere un resumen en un intento de poder generar otro texto que tenga como un poquito más de riqueza y un poquito más de como otra forma de verbalmente expresar las ideas para que lo que no está explícitamente dicho, que están como entre líneas en el texto original, el LLM lo pueda sintetizar y como sacar conceptos nuevos que antes no hubiera sacado si no hubiera hecho ese resumen. Entonces lo que hago es hacer ese mismo pipeline, ahora no solo con el texto original, sino con el texto resumido. Y entonces lo que hago es identificar los conceptos, anotarlos y pedirle al modelo de lenguaje que me saque digamos, las relaciones. Y ahí saco las triplas. Entonces ya tengo los conceptos que saqué del texto original, los conceptos que saqué del resumen, y después le paso todos esos conceptos y le digo, venga, a la luz de estos dos como insumos, sáqueme las triples. Y construyo el grafo de conocimiento. Em, no sé, Rubén, si puedo hacer como una pausa rápida y como a ver si alguien tiene alguna pregunta, porque ya voy a Sí, mostrar sí, los claro, gráficos. sí, claro. Sí. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o si no fui claro en alguna parte. Yo tengo una duda. Sí. Entonces, pues, o sea, veo cuáles son las diferencias entre los tres métodos, pero cómo se puede evaluar cuál de esos métodos es mejores o cómo. Ajá, buenísimo. Ese es justo para donde voy. Entonces, la voy a dejar en pausa. No sé si alguien más, voy a dejarla parqueada porque para allá es donde voy, para responder esa pregunta. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna otra. Tal vez Sí, yo tengo tal vez dos dudas. La primera es cuando usted metió la información a Wikipedia, ¿bajo qué lenguaje lo hizo? Es decir, XML o cómo fue. Y lo otro es cómo procesó la información de Wikipedia o cómo fue ese aspecto. ok. Los Entonces, dos. el pipeline con Divipedia es, ellos exponen un API en el que, pues yo utilicé nada más el servicio para anotar entidades, uno, y dos, el servicio para desambiguar. Entonces, ellos tienen dos endpoints para hacer cada una de esas tareas que mencioné. Y lo que uno pasa son parámetros bueno, uno le pasa primero el texto, que quiere que, por ejemplo, le noten las entidades, o al que quiere que le haga el reconocimiento de entidades. Eso es uno de las cosas que uno pasa al API. Uno pasa también un parámetro que determina
Em, por ejemplo, cuando yo quiero reconocer entidades, es como un parámetro de filtrado en la medida en que yo le digo, quiero que las entidades que me retornes sean, tengan por lo menos 5 links, em, 5 links dentro de la base de datos de Wikipedia. Es una suerte como de filtro, como de no quiero que me botes tanto ruido. Es como una buena forma de ponerlo en términos burdos. Tiene como un poquito más de sofisticación la explicación, pero como para no extenderme ahí, la idea es que uno le pasa ese parámetro de decir, bueno, em, quiero que no me votes entidades que sean tan irrelevantes. Y, y ya básicamente es eso. Y es un servicio que ellos disponen. Si quieres, ahorita te paso el link para que explores bien el API completo. Y es un servicio que ellos disponen y uno lo puede correr incluso dockerizado en un ambiente local. Y uno puede montar un nodo de DBP y puede hacer esas interacciones con el API. No sé si contesté tu pregunta. No, sí, señor. Me quedó Pero, claro. listo. Listo. Eh, um, ok, no sé, ¿hay alguna otra pregunta? Ok, listo. Entonces, Rafael, entonces vamos, entonces, bueno, aquí contamos con literalmente, o sea, esto es como la suerte de que hay un dataset que Rubén trabajó cuando él estaba haciendo su tesis de doctorado, em, en el que él se estaba haciendo esta misma pregunta, y es cómo podemos hacer con, con unas técnicas de grafos también para identificar modelos, perdón, los conceptos centrales en textos educativos. Em, lo que Rubén hizo fue básicamente coger unos cursos de Coursera, descargar los textos de esos cursos de Coursera y con expertos sentarse y decirles, venga, por favor, sáquenos 10 minutos de su tiempo, lea esta transcripción de esta clase y dígame cuáles usted considera de estos candidatos de conceptos que son los centrales en esta clase que usted acaba de ver. Entonces, ese dataset es oro, porque básicamente nos permite saber con un criterio experto, un criterio humano, em, no solo cuáles son los conceptos que están dentro de un documento educativo, en este caso un transcript de una clase, sino nos permite saber eso que queremos saber con tanta ansiedad, que es cuál es la jerarquía de importancia dentro de los conceptos según un criterio de expertise humano, digamos, y queremos como tratar de aprender y modelar ese criterio de expertise humano. Entonces, ese dataset está público, está abierto. Si quieren, de hecho, ahorita lo puedo dejar por aquí, si les interesa. Em, y bueno, entonces sobre eso se hicieron las pruebas. Entonces recuerden que el output de todos estos 3 métodos es un grafo, pero no solo un grafo, el grafo es casi que un insumo para otra cosa. El grafo es el insumo para yo poder computar sobre los nodos cuál es la importancia de cada uno de los nodos. Listo. Entonces, aquí se muestra, mm, bueno, esto es un problema lo tratamos como un problema un problema rankeado, ¿cierto? Entonces lo que estamos contando, por ejemplo, con este F1 en K es, cogemos los 3 más importantes según los expertos y comparamos según nuestro ranking del grafo, pues que determine cuáles son los 3 más importantes y miramos a cuántos les estamos pegando y computamos un F1 de los 3 primeros rankeados. Y aquí podemos ver cómo el desempeño de cada uno. Este previous state of the art es el resultado que se muestra en la tesis pues, que mencioné hace unos segundos, que también es un documento que es maravilloso, en verdad léanlo, es súper interesante y además hay como un montón de literatura sobre cómo relaciona a esto. em, y, y bueno, como un side note ahí, varias como revisiones de literatura citan esta tesis de doctorado de Rubén como un referente para eso, entonces chequenlo. Mm, y bueno, aquí el resultado cualitativo importante es que el zero shot no funciona tan bien. Es decir, si nosotros le pedimos al modelo de lenguaje que se encargue de hacer las dos tareas, que es extraer los conceptos de una lectura, por ejemplo, y que a su vez haga también la extracción de las relaciones entre esos conceptos, y después utilizamos eso para construir un grafo, y después con el grafo miramos a ver cuáles son los nodos más importantes,
No, como que mejor usamos otro método porque no nos da para mejorar lo que ya existe. Em, lo que sí incrementa muchísimo la mejora es pasar de este como primer nivel básico, zero shot, a yo darle ya los conceptos previamente y decirle al modelo que se encargue de extraer las relaciones a la luz del texto. Entonces ahí es como donde el modelo brilla. Y digamos, vemos una mejora que yo diría es un poco marginal cuando uno la compara con esta primera mejora de Zero Shot a Concept Annotated, pero igual no es despreciable. Cuando pasamos de no solo el modelo recibe los conceptos anotados que están extraídos por Divipedia, sino que también recibe un resumen que puede utilizar para encontrar más conceptos. Entonces ahí también vemos una mejora y vemos que pues los mejores resultados se dan cuando está como el resumen más los conceptos anotados que se sacan como de esas dos fuentes, tanto del texto literal original como del texto que está resumido. Em, y aquí hay como una comparación ahí que a mí me gustaría volverla a correr, si les soy sincero, esto se corrió en junio, mayo, pero me gustaría volverlo a correr, no sé, con Claude Sonnet 3.5, incluso con estos nuevos modelos de GPT, les gana, que me pareció interesante. Em, bueno, este es para K igual a 5, es decir, para los 5 conceptos más importantes. Pues en la tesis que estábamos, la tesis de doctorado que estábamos usando como benchmark, no se reporta, se reportan solo K igual a 3 y K igual a 5, pero igual nonetheless me pareció como chévere mostrar estos resultados. Y el resultado cualitativo sigue siendo el mismo, como que cada uno de los métodos va mejorando entre el segundo y el tercero marginalmente. em, y pues aquí también termina siendo el caso que Claude tiene como la mejor como configuración para poder hacer esa extracción de relaciones entre conceptos. Y bueno, finalmente, para los top 10 conceptos, es el mismo resultado. Entonces, pues eso lo que parece indicar es que hay como cierta robustez en el resultado cualitativo de que el modelo es bueno cuando uno ya le da los conceptos anotados, y eso es algo bueno, porque además piensen que si yo tengo un dominio muy específico en el que no necesito depender de una ontología existente, yo puedo hacer el pipeline de identificar los nodos independiente del pipeline de identificar las relaciones, que uno lo haría como con cualquier otro método, porque digamos puede ser una ontología en las que los nodos son dominios, son vértices muy específicos como por ejemplo, a temas médicos, y después le paso el texto y le paso al modelo pues simplemente el texto con ya los conceptos anotados. Y en principio lo que uno podría hacer una hipótesis en base a estos datos es que el resultado se va a mantener cualitativamente, de que eso va a mejorar. Y eso es chévere como poder desacoplar esos dos pasos. Mm, y, y bueno, entonces, una cosa es que este dataset tenía cursos de matemáticas, biología, historia, y como una suerte de filosofía, un curso como de filosofía. Estos resultados son los mismos, pero simplemente para un tema de programación. Y aquí lo que vemos es, solo lo corrí para el mejor modelo, o sea, para el mejor algoritmo, o sea, como los conceptos expandidos que le llamé, y, y me concentré en los modelos. Entonces quería ver cómo era como el head-to-head, y aquí cualitativamente sigue siendo como cierto que Cloud es el que mejor lo hace. Y en cualquier caso, aquí hay una cosa interesante, es que me pareció chévere que GPT-4 le ganara a GPT-4 Turbo, pero no sé qué tan robusto es ese resultado, si le soy sincero, porque en el primero de K igual a 3 es al revés. Entonces, pues no sé si... Y otra cosa, fíjense, es que, bueno, no está explícito acá, pero sí recuerdo muy bien que si uno ahí mira el benchmark en la tesis de doctorado, estos resultados dan por debajo de lo que se logró hacer con esos mecanismos que se presentan en la tesis. Por lo cual, ahí yo diría, bueno, si nos está dando mucho mejor para este dataset,
pero sería interesante y es una pregunta abierta todavía encontrar qué está pasando o cuál es la razón por la que esta metodología no está funcionando también para este dataset y si tenemos como un resultado o un método anterior que está funcionando mucho mejor que lo que sugerimos. Entonces hay cierta, es decir, es la generalización de el resultado cualitativo de que podemos hacerlo mejor con LLMs. Hay que tomárselo con un poquito de grain of salt porque depende también del dominio en el que se esté aplicando. Es como también un asterisco que quería hacer mostrándoles la comparación entre estos dos datasets. Y ya, eso es todo. Bueno, este trabajo pues lo realizamos con Rubén. Esto fue como resultado de mi proyecto de grado del semestre pasado. Y también lo refinamos con el profesor Cristian Grevise de la Universidad de Luxemburgo, que estuvo contribuyendo con sugerencias y mejoras al proyecto. Y quiero saber qué preguntas hay, impresiones, reacciones. Y muchas gracias. Aquí hay una pregunta que me hicieron a mí internamente, pero te la voy a remitir a ti, no sé por qué no la hicieron general en el chat. Eh, ¿Qué tanto se expandió los conceptos en Divipedia? Considerablemente. Es decir, si entiendo bien la pregunta es versus yo decirle al LLM, sáqueme los conceptos a partir del texto, cuando yo después paso a decir, utilizo Divipedia para identificar conceptos, digamos, la diferencia entre estos dos conjuntos, qué tanto es, ¿cierto? Sí, Si yo entiendo también la bien, interpreté así. ok, si esa es la pregunta, la respuesta es bastante, por lo que yo no desestimaría el uso de estas herramientas existentes e irse como a ciegas con el modelo de lenguaje. El modelo de lenguaje ignora algunos conceptos. Entonces, y pues obviamente sería como también un poco ingenuo tratar como de ignorar la riqueza que existe en estas ontologías ya existentes. Esto es el trabajo de décadas de gente que se sentó como a estructurar esta información. Entonces, entonces, nada, como un poco viene el poder de ahí, de poder decirle, concéntrate también en nuestras otras entidades, que no eres lo suficientemente inteligente, lo voy a poner en esos términos, como para identificar, se te pasan, pero necesito que te concentres en ellas también. Yo creo que por esa razón es que mejora tanto en ese como zero shot a cuando uno pasa al segundo mecanismo. Listo. Bueno, no sé, Nicolás, si quedó claro. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, yo tengo más como un comentario. Y Ujú, es que pues hace poquito OpenAI sacó un modelo el cual pues busca también ayudar más resolviendo tareas como más matemáticas, más de programación, que es el GPT-o1. Voy a ujú. mandar acá. Ese, pues la idea detrás de ese proyecto es más como que darle más cosas que pensar al modelo y que es, o sea, se demora más respondiendo, pero pues supuestamente es mejor resolviendo tareas matemáticas, como puede ser, ¿no? ¿Qué número es mayor entre este y este? Entonces, pues tiene pinta de que en una tarea así como que es evaluar más algo como más con más razonamiento y no solamente cómo responder, puede ser útil. De acuerdo. Y digamos que voy a dejarlos como un poco con lo que he estado pensando, pues porque ya esto yo lo escribí pues en julio lo terminamos de escribir y he estado pensando, bueno, en cómo se han movido las cosas y los voy a dejar como un poquito como con mis thoughts de la importancia de esto. Y es, les comenté al principio de por qué esto era importante en relación a los MOOCs, pero yo también pienso que cuando uno tiene la posibilidad de identificar para una lectura arbitraria o un documento arbitrario cuáles son los conceptos importantes, uno puede generar representaciones de ese documento que sean adaptables de diferentes formas. Me explico. Entonces, imaginemos que un niño aprende visualmente, o que un niño aprende con cuentos. Eh, Imaginemos entonces que lo que yo hago entonces es decir, quiero saber cómo lo más abstracto en términos semánticos de este documento, para que independientemente de la representación, yo se lo pueda mostrar a varias personas que aprenden de formas diferentes. Entonces, este es como el poder de poder tener una representación que sea maleable como un grafo de conocimiento, porque yo puedo decir lo que esencialmente me está tratando de comunicar, lo que yo me necesito meter en la cabeza de esta lectura, no es necesariamente las palabras son como el medio para, ¿sí? Y puedo que yo sea malo leyendo, tenga dislexia, pero
no sé, con las imágenes me va muy bien. Entonces le puedo pedir a un modelo de lenguaje que me genere una imagen, o le puedo pedir que me genere un cuento explicando los conceptos. O, por ejemplo, no sé si vieron, Google sacó una herramienta buenísima para crear como una suerte de podcasts, y uno le sube un PDF y crea como un podcast de discusión entre dos personas explicando los conceptos centrales de ese PDF. Em, entonces, me parece interesante que sea posible como crear un nivel de abstracción en el que yo no estoy lidiando con solo texto, sino que estoy lidiando como con algo que es un poquito más flexible, y a partir de eso puedo decir, bueno, estos son los conceptos relevantes, y ya entonces de ahí puedo empezar a desprender como otros artefactos para explicar estos conceptos en términos educativos, quizá que se ajusten más a las necesidades particulares de cada uno de los estudiantes. Em, sí, eso he estado pensando recientemente, que me parece algo como chévere, que puede ser una aplicación de esto que pues no es tan, pues sí, como obvia. Bueno, eh, ¿hay alguna otra pregunta? Listo, no, muchísimas gracias, Daniel. También les cuento y aprovecho para felicitar a Daniel, porque Daniel está nominado a Mejor Paper. Tiene que ir a descrestar en su presentación. Y seguramente se lo ganará el título, se lo traerá para Uniandes por segundo año consecutivo. Vamos a por ello. Ojalá nos vaya súper. Bueno, muchas gracias, Daniel. Ahora vamos con hay otro trabajo que fue aceptado en esta conferencia también con excelentes calificaciones. Te están pidiendo por ahí el link, Daniel, a, a DVP, a los endpoints. Creo que Eric te está pasando. Si puedes dejar por ahí los links mientras Rafa empieza a presentar. Entonces, Rafa es un estudiante de maestría, le está trabajando en otro tema muy alineado también en temas, contextos educativos, pero en particular sistemas de recomendación. Sustentó su tesis también a mitad de año, le fue excelente también en su tesis. Y pues la idea es que esto también le sirva como preparación para su presentación en Chile ahorita en octubre. Bueno, Rafa, adelante. No me deja compartir pantalla. ¿Te ingresaste con el Uniandes? No. Ah, creo que no. Listo, no importa, ya espérate, no te salgas. Perfecto. ¿Listo? Listo ya. Mm, Ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Listo. Entonces, un segundo. Listo. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Como Rubén dijo, me llamo Rafael Tejón. La idea es presentarles el proyecto que es Multimer, un sistema de recomendación multimodal para recursos electrónicos. Este trabajo fue hecho en compañía de Juan Camilo Sanguino y Rubén Manrique. Entonces, como para de lo que hablaremos hoy, vamos a entrar un poquito en el contexto y posteriormente hablaremos más a detalle de cómo fue el proyecto. Entonces, como contexto, este proyecto se ve motivado debido al gran crecimiento que han tenido los recursos electrónicos en línea. Esto se puede ver porque hay más de 5 millones de papers publicados al año y existen más de 200 millones de usuarios estudiando más de 20.000 cursos en línea. Y pues esto ha provocado que encontrar los recursos electrónicos que sean ideales para ti sea un poco más complicado. Y una de las soluciones propuestas son los sistemas de recomendación, las cuales las dos clásicas son el filtrado colaborativo, que utiliza la información de las interacciones entre usuarios e ítems para escoger cuál es las mejores recomendaciones para cada uno de los usuarios. Este es el método históricamente más eficiente, pero requiere muchísimas interacciones y pues sufre de dos problemas graves que son el cold start y el data sparsity. Ya entraremos en más detalle esto ahorita. Y el otro es el content based, que utiliza más como la idea de crear perfiles o diferentes features de cada uno de los usuarios y los ítems para crear estas recomendaciones. Funciona muchísimo mejor cuando hay menos interacciones
y pues ayudan en los problemas que mencioné previamente del cold testar y el data sparsity. El problema este es que no obtiene los excelentes resultados como si lo hace el filtrado colaborativo. Entonces, para hablar un poquito de los sistemas de recomendación en la educación, existen dos desafíos que toca solucionar. El primero, espera, me di cuenta que me estoy compartiendo la cámara. Hola. Listo. Entonces, el primero de estos problemas es pues las interacciones que son muy dispersas. Y esto quiere decir que hay pocas interacciones entre usuarios e ítems en los contextos educativos. Y por otro lado, este también es un ambiente que se ha investigado mucho menos, tanto los problemas del sparsity y del cold start, que en otros dominios como puede ser el e-commerce y el entertainment y el entretenimiento. Y por otro lado, una de las ventajas más grandes que tiene los sistemas de recomendación en educación es que existe mucha información que no está actualmente utilizada por los sistemas de recomendación y la idea es utilizarla. Entonces, el objetivo de este proyecto es investigar la efectividad de los modelos de Deep Learning y la multimodalidad a la hora de mejorar las recomendaciones para recursos electrónicos en línea. Y entonces, para esto primero se tuvieron que definir con qué datos se iba a trabajar. Se van a utilizar dos datasets. El primero de estos es Mockcube, que tiene información de mocks en líneas de una plataforma en China y las interacciones con los usuarios. Y el Citation Network, que es un dataset en forma de grafo que tiene casi 4 millones de papers y tiene las relaciones de las citaciones y estas son casi 40, son más de 45 millones. El preprocesamiento de los datos se va a dividir en cuatro fases. La primera de estas es la estimación de los ratings, la cual es una parte crucial de los sistemas de recomendación que estamos hablando, que son el filtrado colaborativo y basado en contenidos, porque basado en estas es que se crean las recomendaciones y se evalúa si las recomendaciones son buenas. Dependiendo de cómo definamos la estimación de los ratings, el modelo puede ser un modelo de regresión o un modelo de clasificación. Para Mockcube se decidió irse con un aproximamiento binario en el cual se decide que uno es- se define como uno si el usuario inició un curso y cero si el usuario no inició un curso. Entonces se tiene como referencia la interacción entre el usuario y el curso. Esto va a definir todo como un modelo de clasificación binaria y se obtuvieron 700.000 usuarios que tenían más de 3 cursos iniciados. Para el otro dataset se hizo el mismo aproximamiento en el cual si un paper cita a otro paper, tiene una interacción de uno, de lo contrario tiene una de cero. Y en este caso se encontraron 2.8 millones de papers que tenían más de 3 citaciones o que citaban más de 3 papers. Eh, para seguir, la otra parte importante en un modelo de clasificación es utilizar un sampleo negativo. Esto quiere decir que se requieren interacciones negativas y positivas para mostrárselas al modelo y que aprenda a clasificar cuáles interacciones entre usuarios e ítems son posibles y cuáles no son posibles. Entonces, como se dijo, va a ser un problema de clasificación binaria y el objetivo es predecir si la interacción existe o no existe. Para el dataset de Mock se decidió coger todas las parejas de estudiantes y cursos y en las cuales el usuario no se había inscrito y posteriormente escoger este como ejemplos negativos. En el de citación se utilizaron los papers que no habían citado otros papers y este se utilizó como negativo. Es importante decir acá que los papers que se escogieron como negativos son papers que fueron publicados previo a la publicación del paper que estamos escogiendo. Esto porque no tiene sentido generar recomendaciones de papers que tengan una fecha de publicación posterior a la que tiene el paper.
Finalmente, se comenzó a trabajar con el texto de los datasets, tanto de los papers como de los mocks, debido a que el MockUX está sacado de una plataforma de mocks en China. El procesamiento de este requería una traducción de todos los textos. Por otro lado, en DBLP se cogió directamente la información del título, el field of study y otros datos de texto que se tienen, y todos se concatenaron para tener un solo párrafo con toda la información textual de cada uno de los papers. Por otro lado, para la definición del texto se decidió utilizar BERT para crear una representación de estos textos y posteriormente utilizarlos en el modelo de clasificación. Finalmente, se construyó un grafo. Este grafo es un grafo en el cual tiene dos tipos de nodos, que son el usuario y el ítem. En el caso del mock, los usuarios son los usuarios de la plataforma y los cursos son los ítems a recomendar. Y se creó una relación la cual definía que un usuario estudió un curso. Y como se puede ver, se obtuvieron 700.000 nodos y de los cuales 650.000 eran usuarios y 5.000 eran cursos. Y se obtuvieron casi 7 millones de relaciones entre estos. En TVLP, tanto los usuarios como los ítems son papers. Entonces, la representación es el paper citó a otro paper. Y se obtuvieron casi 3 millones de nodos y 28 millones de ejes. Para representar el grafo, se decidió ir con la representación de embedding. Entonces, representar cada uno de los nodos del grafo en un espacio vectorial, el cual básicamente existen dos soluciones en el estado del arte con mejores resultados para este tipo de embeddings de estructura de nodo, en el cual NetMF y GLI son las dos opciones más válidas actualmente. Y se decidió ir con GLI debido a que en el paper se demostraba que debido a que se tenía un menos lower average clustering coefficient, que esto quiere decir como un coeficiente que te dice qué tan cerca está el grafo de construir subgrafos completos y dividirse en subgrafos completos, se observó que estos grafos son mucho más cortos. O sea, estos grafos no llegan a tener estos clusterings dentro de ellos mismos y esto tiene sentido debido a que ambos estos dos papers, estos dos datasets sufren de interacciones dispersas, lo cual produce que el grafo no se divida mucho debido a que tiene menos ejes. Entonces, por eso se decidió ir con GLI. Para este método, lo que se hace es construir el Laplaciano del grafo. Este se construye a partir de la matriz de adyacencia y la matriz del grado de- del grado de cada uno de los nodos. Y con esto se decidió tomar los autovalores o los eigenvectors de esta matriz y esas fueron las representaciones de cada uno de los nodos. Por último, para empezar se dividió el dataset en training y testing para poder evaluar estos métodos utilizando una separación temporal. Esto quiere decir que los cursos se empezaron a estudiar antes se dividían con los cursos que se tenían después para el testing. En el caso de los papers, como no se tiene una relación temporal entre las citaciones, solo se hizo una división random. Como baseline se va a tomar el método SVD, que básicamente es un método de matrix factorization o un método de filtrado colaborativo, que es uno de los métodos que tienen mejores resultados, tanto con el cold start y con el sparsity, y por lo tanto se decidió tomar este como el baseline de la investigación. Como unos parámetros
generales de Leibniz, el objetivo de este es una clasificación binaria, como ya se había hablado, y como los functions se va a utilizar cross entropy y de optimizer Adam y un learning rate de 0.0001 y un dropout rate de 0.1. Entonces, el modelo generaliza esta matrix factorization, pero en vez de utilizar estos parámetros que ya vienen de nuestras interacciones, esos parámetros van a ser entrenables y esto se encuentra en este layer de GMF. Por otro lado, se va a utilizar una red densa de varias capas en la cual se va a aprender otra representación de la matriz. Y por último, se va a tener una capa densa que va a generar la predicción final y con la cual se va a calcular la pérdida. Para incluir la información textual, lo que se va a hacer es utilizar la información de los usuarios y los ítems y posteriormente se va a pasar la información textual del ítem y al final de esto se va a concatenar de la misma forma que las redes pasadas para poder crear la predicción. Por otro lado, se creó otro modelo utilizando la información del grafo y la representación que habíamos hablado previamente de Egli y se creó la concatenación con este modelo. Y por último, el modelo que lo va a tener todo utiliza todas estas métodos todas estas representaciones y las concatena al final para poder crear la predicción. Entonces, eh, no sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí antes de hablar de los resultados. Yo te quiero hacer una pregunta, Rafael. Vuelve otra vez sobre Bien. las arquitecturas. ¿Cómo? Vuelve otra vez sobre las arquitecturas, los dibujos de la arquitectura, por favor. ¿Listo? Ay, espera. Esa, multi-MF. ¿Todos tienen la misma ponderación o hay alguna Sí. ponderación asociada? ¿Todas las fuentes de información pesan lo mismo? Sí, 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 acá no hay ningún mecanismo ni de atención ni de ponderación. Todo se concatena en un mismo vector, el cual se le pasa a una red densa y este es el que aprendió la representación al final en el entrenamiento. El tamaño del vector no son los mismos, ¿no? No es el mismo No, tamaño de vector el de la capa de BERT que la capa del grafo que se genera después de la MLP, ¿cierto? sí, no, en BERT se utilizó el modelo, o sea, se utilizó el modelo estándar que tiene 768 de respuesta en el embedding. En el de grafo, el estándar es 128. Y en estos dos sí eran parámetros entrenables, pero también se tomó 128 en cada uno. Te pregunto por qué los tamaños que están implícitos no son una forma de ponderación. Tener 700 del BER contra 128 no es darle más importancia, por ejemplo, a la información textual. Sí, es correcto. No se tomó en cuenta esa parte a la hora de hacer como el modelo, pero pues como posteriormente podemos hablar en futuros pasos, esa es una de las cosas que se puede empezar a evaluar. O sea, si quieres, te termino de contestar esta respuesta en futuros pasos. Yo también tengo una duda que tiene que ver, usted hablaba que recolectó 600.000 datos de los bots. Sí, ¿Cómo hizo para recolectar esos datos? ¿Venía un entonces, dataset sí, o entonces este dataset como tal, entonces ven, si quieres, me vuelvo acá. Este dataset de los mocks tiene como tal, más que estos cursos en realidad, ese fue como la primera versión y acá me estoy dando cuenta que me faltó reemplazar estos valores, pero tiene alrededor de 5.000 cursos y alrededor de 3 millones de estudiantes y sus relaciones. Lo que se encontró es que los estudiantes que iniciaron más de 3 cursos de estos 3 millones fueron 700.000.
¿sí? Entonces sí, como que se encontraron, debido a que necesitamos hacer una división tanto de training como de testing, lo que se encontró aquí fue que eh, lo que se encontró aquí fue que los usuarios que iniciaron más de 3 cursos eran únicamente 700.000 de esos 3 millones de usuarios. El resto solo había iniciado un curso o tal vez ninguno o dos. ¿Te responde tu pregunta? Sí, creo que escribí en el chat que listo. Sí, sí, Ok, señor. listo. Entonces, ¿alguna otra duda o si tienen pasos ya los resultados? Creo que no hay más. Pasa. Listo. Entonces, pues se hicieron varios experimentos. Estos experimentos fueron utilizados, estos modelos fueron entrenados con una GPU de NVIDIA A40 con 16 gigabytes de RAM. Y lo que se observó es que a la hora de incrementar los Lante factors, que es la cantidad de tamaño que tiene cada uno de los vectores de la red densa y de la matriz, se obtuvo que al incrementar esto se incrementaba el tiempo que consumía en entrenarse, el tiempo que se requería en entrenarse cada uno de estos modelos. También se observó que al utilizar BERT se duplicaba el tiempo de entrenamiento y al incorporar GLI se aumentaba en un 70% el tiempo de entrenamiento. Y por último, estos modelos, entre más cantidad de usuarios e ítems se tengan, son mucho más demoradas. Esto se puede observar debido a que MockCube obtuvo mucho menores tiempos de respuesta que DLP, y es debido a que MockCube tenía únicamente 700.000 interacciones, mientras que DLP tenía casi 3 millones. Entonces se nota bastante el salto en los tiempos de entrenamiento, pasando únicamente de 50 minutos a 7 horas, por ejemplo, o en el modelo más pesado de 5 horas a 72 horas. Como evaluación, como métricas de evaluación, se van a utilizar 3 métricas de ranqueo también. El hit rate, que te dice si en el hit rate en K, que te dice si en los primeros K elementos obtuviste un elemento relevante. En DCG, que te evalúa el ranking y le da más valor cuando recomiendas elementos relevantes en las posiciones iniciales del top, y menos si, si los recomiendas debajo de ese top. Entonces, por ejemplo, si tenemos en DCG en 5, entonces te va a dar más puntos si recomendaste uno relevante en la primera posición y menos si lo recomiendas en la quinta posición. Y por último, el Mean Reciprocal Rank, que lo que te está diciendo es un valor de qué tan cerca a las primeras posiciones estás recomendando elementos relevantes. Entonces, si tienes un MRR de 1, está recomendando siempre en la primera posición elementos relevantes, mientras que si vas bajando de esto, quiere decir que estás empezando a recomendar más y más lejos de la primera posición. Eh, Como se puede observar acá, los modelos de Deep Learning funcionaron bastante mejor que el modelo que utilizaba únicamente el Matrix Factorization tradicional. Se puede ver que hay un salto muy grande desde SFD hasta NeoMF, que es el modelo más simple de Deep Learning, y el crecimiento es gradual. eh, en el cual también es importante observar acá que tanto Graph como BERT tienen resultados un poco dispares, lo cual quiere decir que en este sentido la representación de grafo fue más relevante para crear mejores representaciones que la de BERT.
este gráfico básicamente nos muestra lo mismo. Con la métrica de HR se ve que Graph y MultiMF están los dos por arriba. Posteriormente se encuentran NeoMF y BERTMF, que es el que tiene la información textual y solo la versión colaborativa en el modelo más básico. Y por debajo de todos, bastante abajo, el modelo tradicional. En este se puede observar básicamente lo mismo, pero lo que sí se puede ver es que en esta métrica, cuando en un top K, se asimilan muchísimo más los elementos de todos los modelos de Deep Learning. Para el otro dataset, se puede observar que BERTMF y GraphMF obtuvieron resultados muy similares, mostrando que tanto los datos del grafo como las representaciones textuales incrementaron los resultados del modelo base casi en un doble. Y por otro lado, utilizar toda la información fue bastante relevante a la hora de crear de obtener mejores resultados. Y se puede observar que es de todas formas el peor modelo en estas métricas. Acá se puede observar básicamente la misma tendencia de que MultiMF es mucho mejor que los demás y Graph y BERT son bastante similares. Y al igual que en este modelo, que de igual forma también cuando crece K, también va disminuyendo la diferencia entre los modelos de Deep Learning. Para concluir, primero podemos ver qué información textual, qué información es más útil a la hora de resolver, eh, de mejorar el rendimiento de sistemas de recomendación en casos donde existen interacciones dispersas. Entonces, lo primero que se puede ver es que el baseline sufre bastante en estos casos y que todos los modelos de Deep Learning son bastante mejores. Y por último, que la información textual y de grafo ayuda a manejar con esta dispersión de los datos y ayuda a mejorar las recomendaciones. Por el otro lado, podemos ver qué representación de grafo y texto, si las representaciones de grafo o texto son mejores a la hora de comparar, de mejorar el performance de estos sistemas de recomendación. Y pues lo que se vio es que dependiendo del dataset, tanto grafo como ver, los grafos eran mejores en el caso de mock o el texto era comparable a los grafos, lo cual quiere decir que dependiendo de las características del dataset, eh, una otra representación puede ser más útil. En este caso, debido a que MockQ eh, pasó por un preproceso de traducción y esta no es una tarea simple, probablemente no se obtuvieron los resultados esperados y bajaba la calidad de estas representaciones textuales, dándole ventaja a las representaciones de grafo. Y por último, que es donde ya venía la pregunta de Rubén, es si concatenamos estos embeddings, es una buena forma de integrar estos datos. Se puede observar que efectivamente es una forma viable y que mejoró los resultados de las recomendaciones. Pero pues sí sería interesante evaluar otras técnicas como, como los mecanismos de atención o mejorar las interacciones eh, utilizando otros sistemas en el cual podamos evaluar en cada uno de los casos cuáles de estas representaciones son las que obtendrían mejores resultados. Probablemente en casos como el de MockCube, la representación de BERT tenga menos relevancia, pero en otros casos la representación de Graph BERT tenga una relevancia más alta. Entonces, como se puede observar, en los resultados, el Deep Learning obtiene mejores resultados que los métodos de filtrado colaborativo tradicional. También que utilizar información textual o de grafos mejora el rendimiento. Y por último,
que dependiendo de cada uno de estos datasets, dependiendo del dataset, la solución de utilizar cierta información multimodal va a ser mejor que otra. Eh, También se puede observar que los métodos de deep learning son bastante costosos computacionalmente y que toca mejorar la técnica de fusión. Como mejoras a futuro, se pueden probar varias técnicas como mejores métodos de fusión, como los que ya hablamos. También se pueden buscar cómo mejorar las representaciones de de esta información multimodal utilizando técnicas como Contrastive Learning para crear una representación general del dataset. Se pueden, en casos donde exista una información temporal, se pueden evaluar casos de recomendación en secuencia y se pueden utilizar GNNs o Graph Neural Networks para mejorar las representaciones de los Node Embeddings. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Bueno, si hay alguna pregunta. Yo tengo una, porque Rafa, si es más denso el grafo de BLP, dio mejor que el grafo o estoy suponiéndolo más, ¿qué grafo es más denso? ¿El de Mock o el de Sí, el que te DBLP? refieres al que tenga más, no, ¿cierto? El No, más de, nodos no, que tenga la relación entre nodos de crecimiento de las aristas, ¿cómo son? Explícame cómo son las aristas. ¿Cuál es más sí, conectado? efectivamente el que es más conectado es el de DLP, pero también tiene muchísimos más nodos. Entonces, en realidad, ninguno de estos grafos es extremadamente denso y por eso mismo es que la representación GLI es la mejor. Es debido a que no existe como grandes eh, papers con muchos ejes, como que en realidad no hay un paper que tenga más de 500 ejes, creo que ese era el tope. Entonces, como que ninguno de los nodos es extremadamente denso en comparación con la cantidad de nodos que hay. Ok. Eso podría explicar entonces por qué el embedding del grafo no funcionó tan bien en comparación con el textual, particularmente en DBLP. No, o sea, funcionó, si te observas acá, la representación del grafo, tanto como la textual, en Mockcube, por ejemplo, la del grafo fue mejor y fue casi tan buena como la utilización de todas las representaciones. Si Y ves acá, la diferencia es la de tanta. DBLP. Y en DLP se puede observar que son bastante similares, como que Mm, obtuvieron resultados similares. Bueno, entonces te cambio mi pregunta porque en DBLP es que yo cuando lo vi que estaba por encimita, pero ahora que estoy viendo bien, está por encimita la amarilla, un poquitico, está Sí, muy la similar, amarilla es ¿no? un poquito mejor, como que los resultados, debido a eso, de que el grafo no es denso y que la representación que utilizamos toma en cuenta eso y funciona mejor en casos que los nodos no sean tan densos, eh, pues se puede ver que obtuvo buenos resultados. Porque aquí funciona mejor la fusión de textual y grafo. Yo, ¿Por qué como se lo lo veo, atribuyes? sí, entonces yo se lo atribuyo a esa parte de que en el otro dataset la información textual no era tan buena debido a esa misma traducción que se requería hacer a la hora de hacer ese preprocesamiento. Entonces, no, entonces a la hora de utilizar tanto BERT como Graph en este modelo y que ambas representaciones fueran buenas, se obtuvieron mejores resultados. En el caso de Mockcube, lo que eh, mi hipótesis es que básicamente la mejora en cuanto a Graph era, o sea, la mejora de Multimef era básicamente basada en los resultados de Graph. Ok. ¿Sí me entiendes? Uh, Listo. Gracias, Rafa. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno.
Rafa, deseándote lo mejor también en el viaje a Chile, que te vaya muy bien la presentación y agradecerles a los que están acá por su asistencia. Estén pendientes del correo, la otra semana no hay seminario. Vamos a volver a retomar el seminario por la siguiente, después de semana de receso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias Daniel también. Chao, chao. Estamos hablando. Gracias.